En la misma línea fue Kicillof. La frase de Kicillof es: no hay que tener miedo a enfrentar intereses de ciertos sectores. Por eso te preguntaba si el presidente a qué le tiene miedo, además de Cristina. Primero te quiero decir que con todas esas definiciones yo coincido. Segundo, creo que ninguna persona que llega a presidente es miedosa. Es difícil llegar hasta ese lugar. Y si llegás es porque has dado muchas batallas a lo largo de tu vida. En tercer lugar, creo que el contexto en el cual a Alberto le toca ser presidente de verdad es un contexto de excepcionalidad. Porque vos tenés primero, vos pensás cuatro escenarios, digamos, situaciones que generan un contexto muy llamativo. El primero es: recibís el gobierno con 54% de inflación, una caída del Producto Bruto Interno per cápita de más de 7 puntos, la desocupación arriba del 11%, estábamos hablando de esta inflación finales del 2019, punto de partida muy complicado. Pero Leandro, perdóname. 4 temas te dije. Porque acá tomo la frase de Máximo Kirchner, que no me vengan con que la situación es muy difícil. Vos me estás explicando que la situación es muy difícil. No, yo te estoy explicando en qué contexto gobierna Alberto. Bien, pero calza justo lo que estás empezando a explicar con la frase, poneme la frase de Máximo Kirchner cuando dice: no me vengan con que la situación es muy difícil. Está bien. ¿Qué querés que vengo acá y a decirte lo que querés que diga? No, te estoy contraponiendo porque vos estás en esta parte. Cristina tuvo situaciones difíciles, sí. Pero la otra, donde dice: no me vengan con que la situación es muy difícil. Y es cierto. Si la encuentran, chicos, para... Y es cierto, Maxi, es cierto. Cristina tuvo situaciones muy difíciles. Yo creo que todos los presidentes tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles. La Argentina es un país que desde, podríamos decir, el proceso de desindustrialización que se vivió en el año 76 hasta acá, eso modificó la estructura productiva, precarizó la estructura social. Las políticas de los 90 profundizaron esas políticas de distribución y de desindustrialización, generando más polarización social y más precariedad. Entonces, en la Argentina, ¿por qué varían tan fácil los índices de pobreza? Porque la estructura productiva y la estructura social son muy precarias, pero no pasó de la mañana a la noche. La culpa no es de los programas sociales. Los programas sociales vinieron como consecuencia de que destruyeron el aparato productivo durante los 70, durante los 90, y eso se profundizó con el industricidio de Macri en el periodo que le tocó gobernar. La situación es muy difícil. Déjame terminar. Partamos de ahí. Bueno, déjame terminar. No, está bien, pero la caracterización también determina cuáles son las propuestas y las opciones que vos tenés. Entonces, hay una caracterización que nosotros hacemos y que creo que es justo hacer, que es que este presidente, además de venir con esa, de alguna manera, con esa herencia recibida, a los 100 días se le declara una pandemia que lo que provoca es una ruptura en las cadenas de suministro y que nos obliga a emitir 11 puntos del producto para sostener el paquete COVID. Y acá se empieza a entender por qué la complejidad de la macroeconomía argentina. Nosotros no teníamos condiciones para salir a tomar deuda en el mercado. Y si nosotros nos desentendíamos en ese momento de lo que le estaba pasando a la producción, al empleo, hoy estaríamos con una tasa de desocupación arriba del 15%. Porque abrir una empresa cuesta mucho, pero cerrarla son 20 minutos. Y cuando se cierra una empresa se pierden puestos de trabajo. 11 puntos se tuvo que emitir del producto para sostener el paquete COVID. Después de eso, para colmo, se le aparece la guerra, que complica muchísimo más, y en el medio la renegociación de la deuda. Vos sos consciente, Maxi, que todos los programas contracíclicos o de ayuda fiscal requieren que vos tengas reservas en el central. Porque por cada punto que crece el Producto Interno, crecen 3 puntos las importaciones, algunos dicen 4. Entonces, la ecualización de la economía es verdaderamente novedosa porque el tipo de contexto y el tipo de crisis es diferente a todas las crisis anteriores. Y este es el punto. Es cierto. Bueno, esto ya está, se acabó la discusión. No, pero pará que el punto. Por lo menos una cosa esta es el diagnóstico. Una cosa es el diagnóstico, lo que yo siempre cuento. Emitiste entre el 2020 y 2021 11 puntos del PBI. Sí. 7 en el 2020, 4 puntos en el 2021. Sí. Este año el FMI te deja emitir solo 1 punto del PBI para financiar el Tesoro. Es cierto esa situación extraordinaria que generó y la disrupción macro que generó la pandemia. Y es cierto que a un piso inflacionario del 50% tenés el shock de Ucrania con alimentos y energía. Lo que quiero discutir con vos es, teniendo ese diagnóstico, por eso a mí me parece que es un poco una chicana de Máximo Kirchner cuando dicen no me vengan con situaciones difíciles. Porque esta es una situación difícil que es distinta a la que afrontó Cristina en su segundo gobierno y es distinta a la que afrontó Néstor Kirchner en su primer gobierno. Ahora, evidentemente hay una diferencia muy grande de qué hacer en este caso. Cuando Kicillof y Máximo Kirchner dicen no hay que tener miedo para pararse de mano, para tomar medidas que afecten ciertos intereses, están diciendo que el presidente no se planta frente al campo para subir retenciones móviles o no toma medidas para controlar a empresas que remarcan. ¿Estoy
interpretando lo que dicen claramente, que no hace falta interpretar mucho, y ustedes saben que están diciendo eso, que esa es la diferencia hoy respecto a cómo se encara el proceso inflacionario con Cristina y con el kirchnerismo. Dos cosas. Al frente de la Secretaría de Comercio Interior tenemos un gran compañero como Feletti, que está mucho más cercano al imaginario de Cristina que al de Alberto, ¿no es cierto? Porque forma parte de los equipos técnicos del Patria. Gran compañero y está haciendo una gran labor ahí al frente. En segundo lugar, vos hablabas recién de la complejidad del contexto. Vos pensá una cosa, Maxi. Mientras nosotros teníamos que renegociar la deuda externa con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, tuvimos que resolver un problema de demanda importante sin los recursos necesarios para encarar esa discusión. Vos decías, hay que tomar coraje para pelear, o tratando de interpretar, ¿no? No, eso dice Kicillof y, sí, bueno, y Máximo ¿no Kirchner. fue una pelea importante la que se dio con los acreedores privados, con la que se dio con el Fondo Monetario? Lo que pasa es que Máximo Kirchner escribió una carta que dice que no hubo ninguna negociación, bueno, que se aceptaron todas las condiciones del FMI. ¿Vos la leíste la carta? Sí, claro, pero yo, a ver, no voy a discutir con Máximo si no está Máximo acá, porque además es la interpretación de lo que Máximo pero por eso, dice. para adelante, yo no quiero quedarme con esa discusión, quiero decir, ¿cómo se resuelve el tema inflacionario? Si les la primera política, bueno, pero salieron ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el líder de la Cámpora y otros dirigentes, Moró dice que hay que tomar un DNU y aumentar ahí va con el segundo punto. Segundo punto. Perdimos las elecciones de medio término y no tenemos mayoría en el Parlamento, no pudimos aprobar el presupuesto. Está claro que una modificación sustancial de retenciones tiene que pasar por el Parlamento, ¿no es cierto? Bueno, si no tenés los diputados ni para aprobar el presupuesto, digamos, cuando hablamos de correlación de fuerza, no hablamos de una abstracción, hablamos de dólares en el Banco Central, hablamos de diputados en la Cámara, sentados dispuestos a aprobar una ley, y hablamos también de un clima político. Eso es un punto que para mí no es para nada menor. Segundo, la principal política antiinflacionaria justamente es la renegociación de la deuda externa porque es lo que te permite acumular reservas. Como nosotros decimos en todos los lugares que tenemos posibilidad de discutir este tema, es cierto que la emisión monetaria forma parte de una de las causas de la inflación, pero no es la única. Hay un montón de causas. Una de ellas, por ejemplo, es la famosa restricción externa. Si vos no tenés dólares que te permitan financiar las importaciones y el proceso de crecimiento, tenés un problema con el resto de los precios de la economía que se coordinan con el dólar. Entonces, la primera política antiinflacionaria es la recomposición de reservas que se da a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. Paradójicamente se da una situación que es que en los Estados Unidos dudaban de acompañar el acuerdo con la Argentina porque decían que era un acuerdo que no obligaba a la Argentina a llevar adelante ajustes, ¿no? No solamente sobre los instrumentos rígidos, como los instrumentos de la política laboral o los instrumentos de la política de la seguridad social, sino tampoco sobre los instrumentos flexibles. Porque una de las cosas que se alcanza con el acuerdo con el fondo es la aceptación que la Argentina, para pagar, lo primero que tiene que hacer es crecer. Porque mientras va acumulando las reservas para fortalecer su economía interna, va a poder generar las condiciones para hacer sostenible el proceso de reestructuración de deuda en el largo plazo. Y eso es una novedad en relación a los acuerdos que se alcanzaron entre el Fondo Monetario y los países soberanos. Porque de hecho, durante los últimos 4 o 5 años, el fondo firmó acuerdos con otros países. El caso de Costa Rica es el más parecido a nosotros, y les impusieron modificaciones en instrumentos rígidos y flexibles. Modifiquen el régimen previsional, echen empleados públicos, hagan un ajuste sobre salarios. No pasó en la Argentina. Entonces, ¿eso es una pelea? Es una pelea. ¿Cómo reconstruir la capacidad adquisitiva del salario? Bueno, yo creo que ahí hay 4 temas, Maxi. El primero, la política de subsidios, que es una definición no del presidente, del Frente de Todos desde hace mucho tiempo. La primera que habló de sintonía fina en este tema fue Cristina, creo que en el 2011. Después me acuerdo que se interrumpió ese proceso de reorganizar el sistema de subsidios. Segundo lugar, política de ingresos. Obviamente, yo también creo que hay que tener una política de ingresos más agresiva, porque la inflación está carcomiendo el poder adquisitivo del salario. Como ha pasado esta semana con el anuncio del bono a los jubilados, hay que pensar en mecanismos de recomposición del poder adquisitivo del salario para los trabajadores formales y para los informales. Tercer lugar, retenciones. Yo también creo que hay que poner retenciones. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay una situación de excepcionalidad. La guerra ha generado que los sectores de la producción agropecuaria... ¿No es eso lo que dice el ministro de Agricultura yo te estoy diciendo lo que pienso yo. Y lo que pienso yo y un montón de compañeros y de compañeros. ¿Por qué? Porque a partir de las condiciones de excepcionalidad que se produce por la guerra, el aumento de las ganancias extraordinarias, pensar en un mecanismo de desacople de precios internacionales y locales de manera transitoria... Pero perdón, el ministro de Agricultura dice que habló con el presidente y que juntos ¿Vos me estás preguntando tomó la a mí? decisión. ¿Vos me estás preguntando? No, pero vos ahora Alberto Fernández no lo cuestiona solo Cristina, Máximo Kirchner y Kicillof. Lo estás cuestionando vos también. Está abandonando el albertismo. No, a ver, sería una reducción, está bien, es gracioso el chiste, pero
A ver, es una del sentido común. Primero, yo formo parte del Poder Legislativo, no formo parte del Poder Ejecutivo. Hay debate sobre qué es lo que hay que hacer en todos los países del mundo. Lean ustedes los diarios y se van a dar cuenta que este debate es un debate, digamos, también es cierto que no es lo mismo tener que coordinar la política pública del Ejecutivo, de donde uno tiene que escuchar distintas voces. Ahora, yo no soy un representante del Ejecutivo. Vos me invitaste a mí a discutir a tu programa. Esto es lo que... Pará, y por último, porque digamos, me parece que es importante tener en cuenta, yo también creo que hay que pensar en mecanismos extraordinarios para juntar recursos para pagar la deuda externa, que es lo que hicieron todos los países que tuvieron situaciones complejas como la nuestra. Estamos frente a una situación de excepcionalidad. La guerra altera los precios de los combustibles y los precios de los alimentos. Tenemos un proceso inflacionario que se explica como consecuencia de una crisis de deuda externa y como consecuencia de la pandemia. Es del sentido común plantear que se necesitan tomar medidas para garantizar que las tensiones sociales se reduzcan al mínimo posible. Te hago una pregunta específica con lo que estamos viendo, porque... ¿Sabes? El sábado la presidenta habló del libro de Juan Carlos Torres sobre la economía de Surruí, la economía de Alfonsín y lo que ocurrió, digamos, con Alfonsín, que vos eras muy chico, pero... Yo era muy amigo de Raúl. Claro, vos ya estabas militando. Empecé a militar en el 89, pero a partir del 97 me hice amigo de él. O sea, los últimos años de su vida fuimos muy amigos. No, la pregunta es, ¿vos entendés que es una situación totalmente extraña y uno hasta diría insostenible, a no ser porque es la Argentina, en una situación en la cual la vicepresidenta le dice al presidente que va mal, que su política económica va a agravar la situación, es decir, que le recuerda cómo terminó Alfonsín en medio de la hiperinflación y el acortamiento de mandato? ¿Vos entendés que es una situación realmente anómala? A ver, vamos por parte. Primero, Cristina dijo que le regaló el libro a un montón de gente, cosa que yo también hice. Estoy bien. Bueno, pero si no me haces discutir... pero bueno, pero está bien. Maxi, hacé una cosa, decímelo. Pero vos sos consciente que si... A ver, vos agarrás y haces una interpretación de un hecho. Una interpretación legítima, pero me pedís a mí que yo opine sobre tu interpretación. No, yo te pido ¿Me querés preguntar que mi vos opinión sobre el libro? Respecto a esta situación anómala, digamos. ¿Qué situación difícil de sobrellevar desde el punto de vista de la gobernabilidad de la política? Vos ya no sos un nene, tenés roce, lo conociste a Alfonsín, viste las situaciones del peronismo en los 90, después la etapa de los Kirchner, estás en esta situación donde creo yo? Sos amigo de un presidente al cual le están diciendo todo esto. Por un minuto, el punto ahí. ¿Qué creo yo? Que los conflictos se tienen que reducir al mínimo posible. Que las internas son siempre perjudiciales. Y si yo opino en la dirección que vos me estás pidiendo de manera pícara que opine, haría exactamente lo contrario de lo que creo que hay que hacer. Porque, como decís vos, mi rol no es el mismo hace 2 años que el que tengo hoy. Digamos, ¿no? Soy diputado nacional, nuestro gobierno no está nuestro espacio político está en el gobierno, no está en la oposición. Flaco favor le haría yo al presidente o al proyecto político si me dedicara a ahondar el conflicto interno o la grieta interna. Además, así como cuando habla Parrilli y todos interpretan que está hablando Cristina, cuando hablas vos que tenés una cercanía y también una enemistad y lo ves varias veces en la semana al presidente, interpretan que es un poco el pero eso es un error, personal. es un error. A ver, yo sí hablo, lo he dicho en más de una oportunidad, o sea, yo soy amigo del presidente, pero no soy el presidente. O sea, me siento además solidario con él porque sé de sus intenciones, sé del esfuerzo y de las peleas que da y sé de la complejidad porque me ha tocado acompañarlo en situaciones donde he visto situaciones verdaderamente complejas que no le he visto a otro presidente. Pero no es mi rol. La vocera del gobierno es Gabriela Cerruti. Yo no soy parte del Ejecutivo. Y como te digo, yo tengo una mirada también producto de más de 30 años de militancia. O sea, al presidente, en términos generales, creo que todo el Frente de Todos entiende el contexto. Las discusiones son, bueno, ¿se puede hacer un poco más? ¿No se puede hacer un poco más? Eso uno viene a la televisión para tratar de explicar a partir de lo que uno observa cuál es la dificultad. Pero mi visión no necesariamente coincide siempre con la de él. No, pero lo que es interesante, más allá de las cuestiones personales que las hay en la política, también hay, es decir, también hay cuestiones personales y de enojos y de broncas. En general, cuando más profesionales son los políticos, menos cuestiones personales tienen. Digamos, todo es una... ¿No estás de acuerdo con esa Debería ser idea? así, pero no es así. Bueno, pero acá hay una cuestión más de fondo. Es decir, acá no están discutiendo. Yo coincido cuando salen a gritarlo en todos los colores, tanto Kicillof, Máximo Kirchner, algunos sectores del kirchnerismo.
Evidentemente acá hay una diferencia respecto al rumbo, Bueno, a ver, digamos, a cómo se gestiona un país. Y me parece que eso debieran pactarse esas disidencias, digamos, para la gobernabilidad, ¿no? yo creo que la autoridad presidencial es clave para el manejo de las variables macroeconómicas, inclusive. No solamente para darle tranquilidad a la gente, Claro. sino que es clave para eso. Sí. En segundo lugar, creo que nosotros somos de facto una fuerza de coalición. O sea, más allá de que muchos provienen del peronismo, por la dinámica del peronismo de los últimos 10 años, es un gobierno de coalición. Yo creo que para que el gobierno tenga poder y para que a la Argentina le vaya bien, el Frente de Todos tiene que estar unido. Entonces yo necesito construir siempre, suponiendo que el Frente de Todos va a articular con todos los sectores sociales. O sea, nosotros nacimos a la política como la expresión de una mirada de articulación y de agregación por síntesis de distintos sectores. Entonces, y eso significa que los sectores tienen distintas identidades. No, vos no sumás y homogeneizás, sumás y garantizás que se mantengan las diferencias, obviamente, en un contexto de racionalidad política para el cual trabajo. Y lo peor que podría hacer yo es venir a la televisión a decir, por lo menos desde mi perspectiva, cuáles son las diferencias que puedo tener con algún sector o con alguna compañero o compañero. Yo eso no lo hago porque me ¿Vos no parece crees que la autoridad presidencial está totalmente, y valga la redundancia, desautorizada? Yo creo que el poder Hay político... funcionarios, vos viniste acá un día y dijiste, bueno, ¿cómo puede ser que sean funcionarios que designa el presidente y que dicen que el presidente y su ministro de Economía hicieron todo mal en la firma del acuerdo con el fondo y demás? Y esos funcionarios siguen estando. Yo creo incluso que... en el área de Economía que responden al propio ministro de Economía que están cuestionando. ¿No crees que eso es raro verlo en el peronismo? ¿Vos te imaginás en la época de Kirchner que alguien cuestionara al presidente? ¿Vos te imaginás en la época de Menem que alguien cuestionara al presidente, incluso en la época de Duhalde? No, a ver, insisto con lo mismo. Yo creo que para que a la Argentina le vaya bien, al gobierno le tiene que ir bien, y para que al gobierno le vaya bien, el Frente de Todos tiene que estar unido y tiene que dar una discusión, primero interna, si es que tiene algún tipo de divergencia, y públicamente se da con los otros sectores. Pero lo que pasa es que también, Maxi, vos pensás una cosa, las definiciones que vos me lees y sobre las cuales me pedís que opine, son definiciones abiertas, no son definiciones cerradas. Si vos me dieras una definición cerrada, che, mira acá, esta política pública, por ejemplo, me decís retenciones, ¿qué opinión tenés? Y sí, yo creo que, pero no es algo que debería impulsar el gobierno, debería impulsar la política. Espera un segundito, tengo una pregunta de Flor Halfon. Sí. Leandro, respecto al tema planes sociales, vos decís que no querés hablar de las internas que se dan ahora en el gobierno, se entiende perfectamente, pero también estoy segura de que te hace ruido que en este momento un sector de Juntos por el Cambio esté festejando las declaraciones del ministro Zabaleta diciendo que efectivamente está bien sacarle un plan social a una persona que todavía no fue condenada por haberle tirado supuestamente piedras al despacho de la vicepresidenta. ¿Qué pensás de esta idea de los planes sociales y que plantea Larreta y de la posición que tiene el Ministerio de Desarrollo Social sobre, por ahora, los planes sociales? Esa declaración, no sé, no la escuché, yo escuché el contrario, lo escuché al ministro Zabaleta decir que no estaba de acuerdo con las declaraciones del jefe de gobierno, porque además me parece que es una simplificación demagógica irresponsable suponer que es sencillo tomar la decisión de sacarle a una persona que por ahí vive de una ayuda social, una asistencia social, el programa porque participó de una movilización. Esas son las de la movilización, pero respecto de las de los incidentes en el Congreso, hay una discusión sobre eso. No la escuché. Mi opinión, a ver, los programas sociales aparecen como consecuencia de la destrucción del aparato productivo de la Argentina, de la pérdida de poder adquisitivo del salario y de las dificultades para recrear condiciones laborales y de crecimiento económico. Son la consecuencia del problema, no son la causa. Yo creo que la derecha está ahí haciendo una inversión. Dice, el problema de la Argentina son los planes sociales. No, los planes sociales aparecieron cuando cerraron la fábrica y cuando a la Argentina le costó insertarse en la economía mundial. ¿Hacia dónde queremos llevar ese modelo? Hacia el modelo de la producción, está claro. La Argentina hoy está logrando que personas que cobraban planes sociales, creo que 90.000, las últimas cifras que tengo, dejaron de cobrar planes sociales para pasar al mercado formal de empleo. Y eso sucede como consecuencia de que hay un proceso de crecimiento económico y que ha bajado la desocupación. Mientras ese proceso se sostenga, que es la clave del acuerdo con el fondo, sostener el proceso de crecimiento, la demanda de empleo va a ser mayor, la capacidad productiva y competitiva de la Argentina va a ser mayor y la necesidad de dedicarle recursos a la seguridad social va a ser ¿Está de acuerdo con que se lo saquen a una persona que está acusada o no? No. Como para cualquier cosa, como tampoco estoy de acuerdo que se le quite la banca o cualquier condición a una persona que no tiene condena firme. Por supuesto, no.